Hola y bienvenidos al podcast número 47 de Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo es implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zoho CRM. Bien, como sabéis, en el podcast de hoy, si habéis leído ya el título, vamos a hablar sobre por qué no funciona mi CRM, ¿vale? Es un título quizá un poco algo negativo, pero bueno, es una situación que yo creo que es muy compartida por muchos, algunos incluso que ya han tirado la toalla. Y lo que quiero intentar con él es hacer una reflexión de que el CRM es una funcionalidad o es una filosofía de trabajo que sí que puedes hacer que funcione y que sí que puede hacer mucho o te puede dar muchísimos beneficios, y quiero, como ya sabéis, y gracias a este podcast estoy intentando transmitir pues todo este conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dicho esto y antes de empezar con el tema del podcast, ¿de acuerdo? Siempre recordaos, hoy voy a ser muchísimo más rápido porque creo que inevitablemente voy a enrollarme un poquito con el tema de hoy. Así que simplemente recordaos que la plataforma de formación online de Píldoras para Zoho CRM está disponible para todos vosotros, donde cada semana hay nuevas clases y donde actualmente existen varios cursos de Zoho CRM para administradores, Zoho Campaigns, Zoho Invoice, formularios para WordPress y método Kanban aplicado a Zoho CRM, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto y no me enrollo más, voy a entrar en primer lugar a un poco hablaros y compartiros mi experiencia personal con lo que es el mundo del CRM, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque quiero empezar con un empuje positivo, porque si bien el título, como he dicho antes, es quizá algo negativo, ¿no? ¿Por qué no funciona mi CRM? Quiero empezar con un poco la parte final, ¿no? Es decir, sí que funciona, un CRM puede funcionar, y aunque ahora en este momento tú creas que esto es algo insalvable o que crees que llevas mucho tiempo intentándolo y no lo has conseguido, te animo a, bueno, pues lo primero a terminar de escuchar este podcast, y segundo, pues a suscribirte al podcast, porque con este podcast lo que estoy intentando es llevarte de la mano hacia ese éxito, ¿no? Hacia ese éxito en la implantación a través de una herramienta como es Zoho CRM, porque es la que yo conozco, es la que más me gustó, y un poquito vas a entender con esta primera introducción de cómo yo conseguí que funcionara y cómo ahora estoy ayudando a otros a que funcione, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que yo hace unos 7 años me encontré con una situación. Yo estaba como freelance y dije, bueno, pues yo quiero crecer, ¿no? Yo quiero dar un pasito más, quiero mejorar pues en principio el crecimiento en ese momento se basaba en conseguir más clientes, lógicamente, ¿vale? Conseguir más clientes pues para poder hacer más cosas. Bien, entonces para mí en ese momento ese crecimiento que suponía o que me iba a suponer, pues tener que tratar, por un lado, enfocarme a la captación de nuevos clientes, y si iba a conseguir ese volumen mayor de clientes, cómo gestionar esos clientes de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque mis valores, ¿vale? Mis valores con los clientes que en ese momento yo tenía era precisamente esa cercanía y esa empatía que yo siempre he querido tener con todos vosotros, ¿vale? Aquellos que me seguís y que, bueno, y con los que os hablo, pues bueno, intento tener, ¿vale? Yo creo que soy una persona bastante empática, porque intento siempre trasladar vuestros problemas como si fueran míos y tratarlos de esa manera, ¿vale? Entonces, esto evidentemente se me planteaba el dilema de que si crecía, ¿cómo iba a poder seguir manteniendo estos valores, ¿no? Esa cercanía y esa empatía, porque claro, evidentemente al final el tiempo es el que es, y si tenemos más gente a la que atender, pues nos podemos dispersar, ¿no? Y podemos bajar nuestra calidad de servicio, ¿vale? Eso era mi gran preocupación. Entonces, ¿cómo podía yo conseguir esto sin sacrificar estos valores? Pues empecé a investigar, empecé a ver que pues bueno, la filosofía CRM o los CRMs pues eran una solución. En ese momento, y un poco es la reflexión de este podcast de hoy, el capítulo de hoy, es pues en ese momento yo estuve viendo CRMs como herramienta, ¿vale? Quizá ahí es donde hice
puedo decir, un mal enfoque, ¿no? Y a lo mejor esta situación se replica y vosotros os sentís bastante en la misma, ¿cómo decirlo?, en la misma situación, ¿no? Es decir, empezáis buscando la herramienta. Ya veremos ya en los pasos que vamos a ver o en las sugerencias que yo os voy a dar para garantizaros el éxito, vais a ver que quizá este no es el mejor orden, pero yo os digo lo que yo hice y cómo he aprendido de mis errores e intento trasladarlos para que vosotros no lo hagáis, ¿vale? Entonces, en ese momento, de lo que estuve viendo, como yo era, lógicamente yo tengo un perfil técnico porque soy informático, pues vi que en ese momento Zoho CRM me gustaba lo que aportaba, lo que me decía y demás, pero todavía en ese momento sinceramente no era muy consciente de lo que era la filosofía CRM. Buscaba una herramienta que me gustase para gestionar de una manera como yo creía que había que gestionar en ese momento incluso mi cartera de clientes, ¿vale? Y me tiré casi... Bueno, esto fue hace 7 años, fue cuando ya definitivamente lo implanté. Pero antes de ese tiempo, cuando yo estaba solo, durante 3 años estuve intentando llegar a ese punto, ¿no? A ese punto de adopción. Me tiré 3 años que intentaba, que no intentaba, que hacía, que no hacía. Y por eso me pongo en vuestro pellejo, me permitís la expresión, y entiendo que lo complicado que es implantar un CRM por vuestra cuenta, ¿no? Porque yo lo sufrí, yo me tiré 3 años y se supone que yo soy un perfil técnico, ¿no? Entonces no le dedicaba el tiempo adecuado, iba haciendo un poco, pues eso, no me lo tomaba en serio, hasta que, como digo, hace 7 años ya tomé la decisión y ahí sí que empecé un proceso de manera más eficiente y como hay que hacerlo. Empecé a estudiar sobre el tema y ahí sí que hice un análisis, un poco la secuencia de pasos que voy a explicaros hoy aquí y que a mí me ha aportado gran valor, porque sinceramente a mí implantar Zoho CRM en mi empresa de verdad que me cambió la forma en la que yo atendía a mis clientes, me ayudó como digo muchas veces, a ser un hombre orquesta, aunque en ese momento ya este proyecto ya lo empecé con más personas, con un socio, y luego poco a poco se fue incorporando al proyecto más gente, ¿vale? Pero que inicialmente a mí lo que me dio fue la capacidad de poder precisamente compartir con este socio información de una manera cercana, de no tener yo todo en la cabeza, porque al principio, pues claro, yo era el que tenía todo en la cabeza y cómo trasladaba esas particularidades, eso que yo sabía de cada cliente a mi socio y a mis compañeros de trabajo poco después, ¿de acuerdo? Entonces eso fue para mí lo primero que me aportó, el poder compartir, y a partir de ahí fui sacándole más miga y bueno, y realmente pues me ha hecho llegar un poco a donde estoy ahora, ¿no? Incluso a crear este proyecto. Me ha enamorado tanto el tema del CRM que fijaros donde estoy ahora, con un proyecto como es este, con formación online y demás, ¿de acuerdo? Pues es un poquito mi recorrido personal, ¿de acuerdo? Así que la siguiente punto, ya empezando un poco con la reflexión, es de por qué un CRM suele fallar, ¿vale? Pues esto suele pasar porque suelen haber problemas. La mayoría de los usuarios que intentan implantarse un CRM tienen problemas para lograr obtener resultados de la gestión de un CRM, ¿vale? Básicamente estos problemas es porque no hacen una implantación adecuada, porque no logran concretar procesos internos que le permitan ver esos resultados, es decir, no han articulado qué procesos internos tienen que seguir, ¿vale?, para conseguir unos resultados. Y además todo ello ¿cómo decirlo? Es decir, se les dificulta, o sea, esta mala implantación lo que está haciendo es que no obtienen esos resultados, no tienen una visión clara de la información, ¿vale? Por ello es conveniente que como punto de partida hay que revisar una serie de conceptos y fases previos a la implantación de un CRM. Esto es prioritario, ¿vale? Estas fases son las que hoy vamos a hablar de ellas, ¿vale? Es decir, antes de profundizar en los motivos que nos llevan a querer implantar la filosofía y los procesos de un CRM, hay que plantearse una serie de fases que tenemos que cumplir y además cumplir en ese orden, de esa manera secuencial, ¿vale? Así que vamos a ir viéndolas. ¿Por qué? Porque si hago las cosas un poco a mi criterio, pues lo más probable es que consigamos realizar una implantación mala, ¿vale? O una implantación abocada al fracaso. Lo primero y la primera fase que yo os recomiendo es aclarar cuál es mi visión, ¿vale? ¿Cuál es mi visión? Tener claro qué es lo que yo deseo realizar. ¿Qué deseo? Coger más clientes, como yo decía antes hace un momento. Si yo tenía que
obtener más clientes. No, yo ya estoy en una fase estable, pero lo que necesito es retenerlos, ¿no? Fidelizarlos de alguna manera. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Vale? Necesito mejorar mis ventas, necesito vender más. O sea, lo primero es tener esa visión que me va a decir o me va a poner en claro qué es hacia dónde yo quiero llegar, ¿vale? Entonces, normalmente en este punto, cuando estoy reflexionando en este momento, la mayoría de las veces lo que pasa es que pues nos dejamos influir por amigos o colegas de trabajo, nos dicen, pues mira, este programa, este software informático te puede gustar, o este CRM está muy chulo, yo lo utilizo, me está yendo bien, o vamos a implantar este CRM o esta otra herramienta que nos puede ayudar. Es decir, empezamos a oír campanas, ¿no? Empezamos a dejarnos influir por pues de una manera totalmente lícita y evidentemente por nuestro entorno nos llega información, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo que nos hablan muchas veces de las bondades de estos sistemas, también está esa otra cara de la moneda, la otra cara en la que también nos dicen, no sé si os habréis escuchado, si habéis documentado un poco, es que la implantación de CRMs tiene un gran índice de abandono, un gran índice de fracaso. ¿Por qué? Porque lo que os decía antes, yo me tiré casi 3 años hasta que me planteé en serio, ¿vale? Esos 3 años también es verdad que lo hacía de manera interrumpida, dedicaba un tiempo, lo dejaba, un poco lo que pasa, es como que no terminas de creértelo, ¿no? Entonces hay que sentarse. Entonces, este índice de fracaso, lo que quiero deciros es que consiguiendo estas fases que vamos a empezar, que estamos hablando ya, que la primera es la visión, tener clara qué es lo que yo quiero conseguir, ¿vale? Nos va a ayudar. Antes de nada, tenemos que, lo que quiero también aclararos es, en esta visión, si necesito un CRM, ¿no? Lo primero es, ¿qué es un CRM? Pues bien, un CRM, ya lo hemos dicho en algunas, sobre todo en los primeros capítulos del podcast, hablé de lo que era el CRM y por qué y las ventajas que tenía, ¿de acuerdo? Pero las siglas de CRM yo creo que ya vosotros las sabéis, los que me seguís en este podcast, pero bueno, por si acaso hay algún nuevo oyente, pues un CRM no es más que una gestión de relación con clientes. Es, en realidad, la filosofía CRM lo que nos está diciendo, lo que nos está ayudando es a pasar de un marketing masivo a un marketing de 1 a 1, que se llama, es más personalizado. Por lo tanto, si tuviésemos que definir un CRM de alguna manera, podríamos decir que es un conjunto de procesos de negocio cuyo objetivo es atraer clientes de la organización. Fijaros que esto es uno de los puntos, pero no es el único, ¿eh? O sea, este es un punto importante en función también de tu fase en la que te encuentres. Estás en una fase de empezar, evidentemente tienes que tener una cartera de clientes o tienes que conseguir una cartera de clientes a la que vender, ¿vale? Pero no es el único. No nos olvidemos que a día de hoy, la segunda parte que conformaría un CRM, que sería la retención o más conocida como fidelización de los clientes, ¿vale? A través de un conocimiento cercano de los mismos. ¿Y cómo los retengo? Pues muy fácil, a través de que, pues de conocer sus preferencias, sus gustos, sus necesidades, ¿de acuerdo? Todo esto que va a permitirnos este conocimiento, ¿vale? Nos va a permitir generar las estrategias necesarias para, a través de nuestros productos, nuestros servicios, saber cuál de ellos encaja mejor en el perfil de este cliente, ¿de acuerdo? Vale, y todo ello, lógicamente, ¿con qué? Con un objetivo final muy claro, que es el de incrementar el tiempo del volumen de negocio, es decir, vender más durante más tiempo, ¿de acuerdo? Como decía antes, la tecnología es otro de los factores que tenemos que tener claros en este primer momento, en esta primera fase de visión, ¿no? De qué tecnología necesito y demás. Pero lo que sí que me gustaría aquí dejar muy claro es qué es esto de la tecnología en el mundo o en la filosofía CRM. La tecnología efectivamente es una herramienta o un soporte que nos va a ayudar y mucho, ¿vale? A realizar todos estos procesos. Pero, y es muy importante tener claro que que la tecnología no es el fin último, es decir, es una herramienta, es una parte importante, pero no la única, de una filosofía CRM, de ese método CRM. ¿Por qué? Porque al final un CRM está, como casi todo en esta vida, al final son las personas, ¿de acuerdo? Esa filosofía la tienen que adoptar esas personas porque son aquellas las que, o son las encargadas de realizar estas acciones, estos procesos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la tecnología, ¿en qué nos va a ayudar?
nos va a ayudar lógicamente a conseguir cumplir o realizar esos procesos de una manera más sencilla, más cómoda, más accesible, pero es, como digo, una parte. La herramienta por sí sola, es decir, un software CRM por sí solo no sirve para nada, ¿vale? Si antes no hemos definido claramente cuáles son nuestros objetivos en nuestra hoja de ruta, que es lo que vamos a ver en las siguientes fases, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos dicho que esta primera fase era la visión. La segunda fase va a ser el compromiso de dirección. Esto os puede parecer algo trivial, incluso os puede parecer algo trivial si estamos pensando en que somos nosotros solos. Pues sí, en este caso es más fácil de convencernos, aunque muchas veces nosotros somos, como digo, nuestros mayores enemigos. Por lo tanto, si estás solo, si sois autónomos, sois freelance, como decía yo al principio, os tenéis que convencer. Acordaos que os decía que tardé casi 3 años en realmente decir que un CRM era algo válido para mí, o por lo menos dedicarle el tiempo que merecía el proyecto. Ojalá lo hubiera hecho antes, pero bueno, yo os cuento mi experiencia para que también vosotros aprendáis de eso. Con lo cual, el autoconvencimiento es importante. Pero muchas veces, aunque seáis pequeños, sois socios, es decir, tenéis algún socio tecnológico, algún socio, lógicamente, de la empresa, pues tenéis que convencer a ese socio. Esa dirección se refiere a ese socio, que aunque sea un igual, si esa persona que está a tu lado no está convencida, pues te va a costar muchísimo más trabajo hacer o trasladar esta filosofía en la empresa. Por lo tanto, el compromiso de dirección es importante, y si tú eres el responsable o el encargado, el director comercial que tienes que lidiar o liderar, mejor dicho, este proyecto, pues lógicamente necesitas ese apoyo desde arriba, ese apoyo de dirección para que conseguir una implantación adecuada. ¿Por qué necesito? Y os justifico muy rápidamente por qué motivo es interesante, o es más que interesante, no, es imprescindible tener ese apoyo, ¿vale? Para iniciar esta gestión de CRM. Básicamente porque un CRM en la empresa, y vuelvo a insistir, un CRM como filosofía no es instalar un programa, es realizar un trabajo intenso de introspección. Es decir, es un momento en el que tenemos que definir procesos, actitudes que se llevan a cabo en la empresa, analizar cómo se hacen. Esto lo veremos en la siguiente fase, ¿de acuerdo? Pero es una serie de acciones de cambios que hay que realizar, y son cambios normalmente muy profundos que evidentemente si no tenemos el apoyo de la dirección, pues poco vamos a conseguir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, como suelo decir en la introducción, no sé si os habéis percatado en esa cuña inicial donde digo que el objetivo de este podcast es ayudarte a transformar tu empresa en una empresa orientada al cliente. Bueno, pues esta es un poco la justificación, porque una empresa enfocada en el cliente es aquella que, por decirlo de alguna manera, la empresa clásica es aquella que está enfocada en el producto, ¿vale? Es decir, empresa del marketing de producto y el marketing enfocado al cliente. La primera es la clásica, como digo, y sería aquella que a los clientes intentas venderle aquellos productos que tú tienes, ¿de acuerdo? Es decir, cómo le encasquetas o cómo vendes esos productos a tus clientes, independientemente sin tener en cuenta siquiera las necesidades. El segundo enfoque, mucho más moderno, lo que tiene en cuenta es qué necesidades tiene ese cliente, cómo le puedes ayudar y qué productos puedes buscar o conseguir para que ese cliente esté satisfecho con tus servicios o con tus productos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo esto implica que unos procesos o unos trabajos de captación, de retención y de satisfacción. Si veis aquí, la captación sería evidentemente la primera fase, esa fase de crecimiento, esa fase de conseguir captar nuevos clientes. La retención sería conseguir de alguna manera que esos clientes sigan comprando, ¿vale? Nuevos productos, nuevos servicios. Y he desmarcado o he separado una fase que se llama satisfacción o fidelización, que sería aquella en la que es un paso más, es un paso más allá de esa simple compra. Porque muchas veces un cliente puede comprar por inercia y punto, pero no hay un sentimiento o no hay un sentimiento más allá del comprar ese producto. La satisfacción es cuando realmente nuestra empresa empieza a tener un valor mucho más allá es más sentimental, ¿no? Es eso que dicen
que el cliente se enamora, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es una manera de hablar de ti o de tu servicio. ¿Por qué? Porque está encantado, le gusta, está cómodo, se siente bien. Todo esto es parte de esa sensación, ¿no? De eso que tienes que conseguir. Todo esto evidentemente se va a conseguir que gracias a a una eficiente gestión de toda la información, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues que todo esto, como decía, sin el apoyo de esa dirección, de ese equipo directivo, de tus socios, pues evidentemente poco vas a conseguir, ¿vale? El tercer paso, perdón, la tercera fase sería la definición de procesos, procedimientos y, como no, objetivos, ¿vale? Esta fase para mí es una de las más importantes. A ver, es difícil decir si una es más importante que la otra, porque si esta lo haces bien, pero como decía, no tienes el apoyo de la dirección, pues son muy complementarias. Pero esta realmente es donde vais a tener un trabajo importante, que es ese trabajo de mirar hacia adentro, de mirar cómo funcionamos, evaluar y mejorar todos los procesos. A mí me gusta aquí definir como varias partes o varias etapas. La primera sería la de definir mis motivos, o tus motivos, o vuestros motivos, ¿vale? Es decir, ¿por qué nos estamos planteando poner en nuestra empresa o implantar un CRM? Esto sería uno de los de las principales motivos que tendríamos que tener claros. Es decir, ¿por qué? O sea, si os acordáis al principio, decía, yo necesito crecer, que necesito pues crecer, y para crecer que necesito captar más clientes, pero además necesito atenderlos bien, mejor, o por lo menos que aquellos ya que tengo, que no noten esa que estoy dando una peor calidad porque ahora tengo más gente a la que atender. Pues todo eso es lo que me está motivando a mí la necesidad de tener un CRM, para tener toda esa información de manera organizada, de manera pues eso, además compartida, y sobre todo que pueda tener la información, que mi cabeza que no tenga yo que tenerlo todo en la cabeza, y por lo tanto cuando tenga que dirigirme a un cliente tener esa información mucho más a la mano y pueda hablarle como se merece, ¿de acuerdo? Aunque evidentemente cada empresa es única, sí que es verdad que hay procesos, podemos decir que hay procesos similares entre ellas, ¿vale? Hay muchos que son muy parecidos porque es, como digo yo, es el IOU que todas las empresas deben cumplir. Pero evidentemente siempre hay una parte de procesos que pueden ser, que son muy propios, porque realmente son los que van a hacer a nuestra empresa diferente, ¿vale? Los que nos dan esa diferenciación de otras empresas, ¿de acuerdo? Pues todos estos procesos, como digo, que nos hacen diferentes, tenemos que nos van a marcar esos motivos, ¿no? Esas motivaciones para ver si realmente queremos trasladar y queremos toda esa personalidad que tenemos en nuestra empresa, llevarla a cabo o plasmarla en esta metodología de CRM. Una vez tenemos ya esos motivos que nos han hecho decirnos por tomar ese importante paso, dar ese importante paso, que es implantar un CRM, tenemos que plantearnos objetivos, ¿vale? Los objetivos y, lógicamente, los caminos que tenemos o que nos definimos para alcanzarlos, ¿no? Como es lógico, es decir, nos tenemos que marcar un objetivo y cómo vamos a alcanzarlo, ¿vale? Y aquí vuelvo a decir lo mismo. Estos objetivos, evidentemente, y ya lo había comentado antes, deben ser aprobados o aceptados por la dirección o vuestros socios, porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué debéis hacer? Pues lógicamente debéis reflejar de una manera clara qué beneficios van a aportar a la empresa el adoptar un CRM, una filosofía CRM en vuestra empresa, ¿vale? Porque es la manera de sensibilizar a este equipo de dirección o ese director o a ese socio, para que dé su beneplácito y sobre todo de su apoyo, porque a veces es más importante el apoyo que el decir sí a todo, ¿vale? Porque esa firmeza, ese apoyo significa que está tomando parte activa, ¿de acuerdo? Como consejo, ¿vale? Como consejo ya esto personal, os diría que estos objetivos pueden ser, os podéis plantear un gran objetivo o unos objetivos a medio plazo o para la implantación de este CRM. Mi consejo es que lo defináis en partes, en fases. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, lo clásico que dicen lo de divide y vencerás. Es decir, si intentas llegar a un punto, pero intentas llegar de una sola vez, posiblemente
no llegues. Entonces mi consejo es que os defináis fases. Esas fases son pequeños trozos del CRM, es decir, por ejemplo, imaginaos, vamos a implantar primero los procesos de captación de clientes, después los de retención, después los de satisfacción. Porque si intentáis hacerlo todo a la vez, os vais a encontrar se os va a hacer bola, como digo yo, ¿no? Como los niños, se les hace bola al masticar. Bien, entonces, dicho esto, además esto tiene dos ventajas. Primero, que vais a tener la sensación de empezar y terminar, pero la más importante es que en cada una de esas fases vais a ir cometiendo errores y vais a ir aprendiendo de esos errores. Y esos errores que aprendéis no los vais a cometer, o va a ser más difícil que los cometáis en la siguiente fase, ¿de acuerdo? Con lo cual, vais a ir en ese proceso, vais a ir siendo cada vez más eficiente, vais a ir aprendiendo y por lo tanto en la siguiente fase vais a cometer menos errores cada vez. Además, también da más confianza al equipo, que en un principio sin el equipo suele ser reacio al cambio, porque es lo que hablaba, las personas son muy reacias al tema de la gestión del cambio. Toda la vida lo he hecho así, pero porque ahora se hace de otra manera. Siempre que hay un cambio en una empresa, suele el personal, tu equipo, va a quejarse. Esto es algo que parece que sea innato en todos, ¿no? Es decir, sobre todo cuando no lo ven. Pues gracias a estas fases, tú lo que puedes conseguir es ir ganándote poco a poco esa confianza. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy terminando un proyecto de una empresa internacional bastante grande que tenía el CRM hace 3 años, una cosa así, y un par de personas del equipo, ¿vale? Creían en él, pero lo estaban gestionando de manera casi para ese equipo, para ese grupito, ¿no? El CRM no estaba implantado en el ADN de la empresa, ¿vale? Lo llevaban ellos como una herramienta de trabajo, como el que lleva un blog de notas, ¿vale? Al final contactaron conmigo para que les ayudase a ver de qué manera podían trasladar eso a la empresa. Al final decidimos que cuál era su mayor cuál era su mayor dolor. Pues el tema para ellos, lo más importante era el tema del seguimiento de las oportunidades. Pues nos centramos en eso, nos olvidamos de la captación, nos olvidamos de la satisfacción, de todo. Nos centramos en seguir las ventas, en las ventas que se podían realizar, más que ventas, esas oportunidades, en cómo hacer un seguimiento exhaustivo, controlado, auditado. Pues eso hicimos, nos centramos solamente en eso. Pues gracias a eso hemos conseguido que parte del equipo, por no decir la mayoría del equipo, que no creía en la implantación del CRM, ahora esté entusiasmada, ¿vale? Incluso los más reacios hemos conseguido que empiecen a ver que, oye, pues esto funciona, esto me ayuda, porque el gran miedo que tiene la gente cuando implantas un sistema de este tipo es que le dé más trabajo, ¿vale? Entonces, cuando empiezan a ver que esto le está ayudando, empiezan a quitarse partes de la armadura, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La cuarta fase, como digo, ya hemos definido, ya hemos hecho ese trabajo muy importante de definir qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son nuestros procesos, nuestros flujos de trabajo, qué hacemos en cada caso, ¿de acuerdo? Todo ese trabajo ya lo tenemos hecho y ahora sí, este es el momento de seleccionar qué herramienta es la más adecuada, herramienta o herramientas, lógicamente. Bien, esto es lo que esto es como digo yo, los latinos, ¿no? En España, por lo menos, de hecho yo me confieso que yo también lo hago, muchas veces coges un aparato y las instrucciones siempre las dejas aparte. Primero como que intentas tú con ese aparato toquetearlo a ver si sin leer las instrucciones eres capaz de sacarle partido. Y cuando ya no sabes o estás agobiado, ya que ves que no consigues tus objetivos, entonces coges el manual y lo lees, ¿vale? Pues en el CRM, en la implantación del CRM yo creo que pasa un poco lo mismo y seguramente muchos ahora mismo estaréis hasta sonriendo porque eso os pasa, ¿vale? Es decir, seguramente a muchos os ha pasado, es decir, os implantáis la herramienta CRM, que es lo que vengo diciendo todo el rato, y empezáis a trabajar con la herramienta sin antes haber hecho estos pasos anteriores, sobre todo el paso anterior, ¿vale? El de analizaros vosotros mismos. Intentáis ir ahí haciendo, entre comillas, improvisando, ¿no? O adaptando el CRM a lo que creéis que necesitáis, pero es que no habéis ni analizado qué necesitáis, ¿vale? O por lo menos os estáis intentando reproducir lo que hacéis, que a lo mejor no es lo mejor tenéis que sentaros y ver de qué manera, gracias a estas herramientas tecnológicas, se pueden hacer mejor, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es un poco lo que pretendía deciros aquí. Y es muy importante una buena elección. ¿Qué os voy a decir yo? ¿Cuál es la mejor? Zoho CRM, claro. Pero a ver, no me malinterpretéis. Tampoco quiero yo aquí ahora abogar
por esta herramienta, es decir, en función de lo que necesitéis. A ver, para una filosofía, para implantar un CRM en una empresa, Zoho CRM da de lejos el perfil. Pero, ¿qué quiero decir? Que muchas veces estos procesos no solamente necesitan un producto, sino que necesitan complementarlo con otros productos, como decía, pues a lo mejor necesitáis una facturación, ¿vale? Aunque Zoho CRM tiene un módulo de facturación, para mí no es el más eficiente y a lo mejor necesitáis un Zoho Invoice o un Zoho Bus, o necesitáis complementarlo con un tema de satisfacción de clientes, como decía, y necesitáis el Zoho Survey para hacer encuestas. Es decir, hay que valorar qué herramientas vais a necesitar para aplicar esa filosofía al 100%, ¿vale? Como queréis hacerlo, ¿de acuerdo? Porque si no hacemos esto, si no hacemos una buena elección, os aseguro que esto solo os va a llevar a un fracaso rotundo y sobre todo, y lo peor es a la frustración, porque salir de ahí, de la frustración, salir de, ay, yo he implantado el CRM, esto ha sido un desastre, ya no lo vuelvo a intentar, eso para mí es la pena, ¿no? Porque realmente, ya os he dicho, esa introducción que he hecho yo, a mí me ha transformado, ¿no? Y muchos clientes junto conmigo así me lo han hecho saber. De hecho, una de las cosas que más me gusta trabajar en esta línea de implantar CRMs en clientes es porque siento en mis carnes como esos clientes te felicitan y te dicen, oye, pues mira, gracias porque esto está funcionando y gracias a esto estamos trabajando mucho mejor, ¿vale? Pero aún así, deciros, el software no va a realizar estos procesos por nosotros, ¿de acuerdo? Somos nosotros los que tenemos que trabajar muy duro y de manera muy seria para definir todos estos procesos y ver cómo luego el CRM o el software CRM nos va a ayudar a realizarlos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el software CRM es una parte muy importante de una filosofía CRM en la empresa, ya que sin esta tecnología las acciones o todo lo que marcan los cánones de una implantación de CRM, de esa segmentación, de ese seguimiento, serían imposibles hacerlas, o para mí serían imposibles hacerlas sin una buena herramienta de software que ayude a realizar todas estas gestiones, como digo. Quinto, y ya casi terminando, porque son 6 fases en las que he definido, sería la quinta fase será la de estructurar y alimentar la base de datos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tener una base de datos lógicamente organizada y adaptada a nuestras necesidades es imprescindible. Hasta aquí estábamos, hemos definido nuestros procesos, ¿de acuerdo? Sabemos lo que tenemos que hacer, hemos elegido la herramienta adecuada, por lo tanto sabemos qué herramienta vamos a trabajar y ahora llega el momento de parametrizarla, de adaptarla, de configurarla. ¿Y qué es esto? Pues básicamente una de las formas de trabajar más eficientemente con las bases de datos es primero prepararla para la información que necesitamos, es decir, para la manera en que vamos a segmentar esas bases de datos. Tenemos que saber qué información necesitamos tener de nuestros clientes para decirle a la herramienta CRM que almacene esos campos, esos datos, porque gracias a esos campos estableceremos nuestras estrategias de segmentación. Porque gracias a la segmentación es la que os decía, es la que nos va a permitir definir o conocer esos grupos de clientes y por lo tanto enfocarnos en unos o en otros en función de nuestra estrategia. Si queremos enfocarnos en clientes que han comprado en el último mes tal producto, pues nos centraremos en eso y hablaremos a esos clientes de qué experiencia han tenido con esa compra, de si les gusta, si tienen que comprar más, si tienen que... Es decir, al final estamos segmentando y dirigiéndonos a un perfil muy concreto. Incluso podemos tener una información tan personal que cuando hablemos con esa persona, ya sea de manera personal o de manera email, o sea, me refiero presencial, por teléfono o por email, pues, o por videoconferencia, tengamos esa información a mano, organizada, para poder hablarle con propiedad, ¿de acuerdo? Y incluso vamos a crear, como decía, esos grupos de interés, esos grupos que nos van a servir para la siguiente fase, como veremos, a exprimir esa información, ¿vale? Que es la sexta fase, como decía, la de conocer esa cartera de clientes. Evidentemente, la primera esta fase anterior, esta quinta, era la de definir cómo vamos a documentar o vamos a incluir esa información en las fichas de nuestros clientes, y la sexta ya es cómo vamos a trabajar con esa información, ¿de acuerdo? Gracias al conocimiento, gracias a analizar esta cartera, vamos a conocer la situación de los grupos que hemos definido en la fase anterior. Vamos a ver cuántos clientes tenemos dentro de un grupo o de otro, ¿de acuerdo?
Y esto es clave para diseñar e implementar esas estrategias de fidelización de clientes. ¿Por qué? Porque básicamente si sabemos qué grupos tenemos, qué necesidades, qué tipología de cliente es, pues lógicamente vamos a saber de una manera mucho más cómoda y más rápida qué podemos ofrecerle. Todo esto es lo que hacen grandes empresas como Amazon y demás, que saben que has comprado, sabes qué estás haciendo, qué te interesa, qué no te interesa, y en función de eso te sugieren, te dan productos similares, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso lo hacen gracias a este análisis de esa cartera, ¿de acuerdo? ¿Con el fin de qué? De vender más, de incrementar el negocio, de incrementar el volumen de ventas, ¿vale? Y además, encima, nosotros, las empresas más pequeñas, gracias a estas herramientas de marketing relacional, lo que nos permite es ahorrar mucho dinero en publicidad. Por no enrollarme mucho más, que ya llevo tiempo, deciros que es un poco como la publicidad de televisión, que es a granel, es decir, sueltan ahí publicidad por soltar sin saber qué perfil de usuario está viendo ese programa, es decir, sueltan información, igual estoy viéndolo yo y me ponen anuncios de productos para mujeres, como al revés, como si está viendo mi mujer y a lo mejor ponen para hombres, es decir, al final no saben cuál es el target que hay detrás de esa pantalla, pero esto viene un poco provocado porque solamente pueden hacer este tipo de publicidad grandes empresas, grandes marcas con grandes capitales en marketing, en publicidad. Mientras que los que somos pequeños, pues lógicamente tenemos menos recursos y tenemos que, en lugar de tirar, como digo yo, con escopeta, tenemos que tirar como un francotirador, ¿vale? Y esto es lo que nos permite hacer el CRM, optimizar los recursos, utilizar el gasto en publicidad. Y para terminar, como conclusión, y haciendo un pequeño repaso a todo lo que hemos hablado ya hoy, es que adoptar un CRM, en conclusión, podemos decir que no es una tarea fácil, ¿de acuerdo? Es una tarea que requiere de ganas, requiere de convencimiento, y por lo tanto no es que os quiera desanimar, pero tampoco os quiero crear falsas esperanzas. Es una herramienta que, eso sí, nos va a ayudar a realizar, reflexionar sobre todo, y realizar unos cambios profundos en nuestra forma de trabajo, y esto lógicamente requiere un trabajo por vuestra parte, y esto es lo que a veces más cuesta, ¿no? Porque pensamos que pagamos y ya está todo hecho, ¿de acuerdo? Evidentemente, con la ayuda de un consultor todo esto se lleva de una manera más cómoda, pero al final no os olvidéis que al final el que tenéis que analizar vuestra empresa sois vosotros, ¿de acuerdo? Pero también os puedo asegurar que si una vez realizado todos estos pasos, todas estas fases e implantamos adecuadamente el CRM, ¿vale? Os va a generar beneficios y satisfacción como no os imagináis, ¿vale? Incluso además os va a hacer ganar a la competencia, porque posiblemente os ponga en una posición dominante en el sentido, o una situación adelantada, porque lo que tú ya estás haciendo, es decir, si con esa implantación de CRM tú ya estás en un nivel en el siguiente nivel, como me gusta decir, posiblemente vuestra competencia todavía siga en un nivel anterior, y para ellos lo que ya habéis conseguido vosotros todavía son retos, ¿vale? Ellos todavía lo tienen como un reto y vosotros ya tenéis una realidad, si habéis conseguido realizar esa implantación. Por ello vuelvo a decir que es muy interesante contar con una ayuda profesional para realizar este tipo de implantaciones, o bien como gracias a plataformas como la que he creado de cursos online para que os ayuden a un coste muy reducido al poder ayudaros a seguir avanzando en ese conocimiento de esta herramienta, y por lo tanto seguir vosotros implantando y mejorando, o bien a través de contratar un consultor o una empresa consultora que os ayude a realizar este trabajo, ¿de acuerdo? Pues nada, simplemente con esto ya me despido, y como siempre pediros esa valoración 5 estrellas en iTunes, o ese me gusta en iVoox, también en YouTube. Voy colgando algún podcast de estos. Por ejemplo, no sé si lo colgaré al final, pero posiblemente lo cuelgue, ¿vale? El anterior, el número 46, sí que está colgado. Así que nada, espero que os haya gustado, y que, bueno, aunque este ha sido un poco diferente porque lo que no he hablado es de tanto novedades ni cosas de Zoho, pero sí que he hablado un poco de la parte teórica y de algo que creo que es esencial analizar y valorar para que vuestro CRM sea un éxito, ¿vale? Venga, pues nada, nos vemos la próxima semana.